metan genes dentro de esas rupturas, pues en teoría se va a mantener normal el comportamiento en términos de la producción de proteínas, porque los genes, si bien están ordenados diferentes por cambios en estos reordenamientos, pues no quiere decir que no se producen de manera correcta. El tema con los reordenamientos equilibrados es cuando un progenitor es portador de una translocación, que sí, en él mantiene la dosis génica normal, pero esto favorece que al momento de producir gametos haya un aumento en los reordenamientos de tipo de lesión o duplicación y pueden tener una descendencia afectiva, es decir, pueden producir gametos desequilibrados. Y ese riesgo, cuando una persona es portadora de reordenamientos equilibrados, puede variar entre el 1 y el 20%, y estos los podemos ver por cariotipo o por Fischer. Bueno, como les mencionaba previamente, el mecanismo de formación de los reordenamientos cromosómicos pues se va a dar durante la profase 1, que es donde es el entrecruzamiento entre cromosomas homólogos, pero se puede dar entre cromosomas no homólogos que comparten regiones homólogas. Obviamente este entrecruzamiento es muy importante para asegurar el pool genético y la variación entre los individuos, pero cuando el intercambio ocurre entre regiones cromosómicas no alélicas, es decir, entre cromosomas no homólogos, es cuando resultan reordenamientos estructurales. Entonces, ¿qué se necesita para que se formen estos reordenamientos? Por supuesto que haya una ruptura cromosómica. En teoría, estas rupturas pueden ocurrir en cualquier región del genoma humano y pueden haber innumerables reordenamientos. Sin embargo, pues hay regiones que se conocen que es más favorable que se produzcan estos cortes y por eso es que encontramos síndromes genéticos por reestructuración cromosómica más frecuentes que otros, como el de George, que es la de lesión 22 QAS. Y pues algunas de estas regiones son la recombinación entre regiones homólogas no alélicas. Entonces recuerden que existen unas regiones repetitivas como las secuencias ALU, los DNA satelital, también las low copy repeats, los LCRs, que son regiones cromosómicas altamente repetitivas que pueden estar distribuidas a lo largo del genoma y no necesariamente son iguales entre cromosomas homólogos. Entonces allí son regiones susceptibles a que cuando hay cortes pueda haber reordenamientos con otros cromosomas. El tamaño y el tipo del reordenamiento cromosómico va a depender de la localización, el óseo en el que se encuentra. También los reordenamientos cromosómicos, como hablábamos la semana pasada, pueden favorecer la generación de algunos genes de fusión que producen nuevas proteínas, como cuando mencionábamos el cromosoma Filadelfia o la translocación 922 en la leucemia mieloide crónica. También la orientación de esas regiones repetitivas pues va a depender o va a generar el reordenamiento, y el número de entrecruzamientos también va a ser importante para definir esas características de los reordenamientos. La vez pasada mencionábamos que las aneuploidías tienen un predominio por ser de origen materno, ya que las mujeres nacemos con nuestros óvulos completos y se detienen durante las diferentes fases de la meiosis, bien sea pues durante la
siempre van a sufrir estos cortes para realizar los entrecruzamientos y se favorecen los reordenamientos. Esto pues se ha demostrado con diferentes ensayos. Mira, la gametogénesis en ratones y en Drosophila, que se ha visto que es más sensible a mutaciones en machos. Y solamente hay un par de reordenamientos estructurales que son más frecuentes de origen materno, que son las translocaciones robertsonianas no homólogas en el 90% de los casos, son de lobo, pero de origen materno, y la lesión terminal del brazo corto del cromosoma 1. Y hay otros reordenamientos que no tienen sesgo por el origen parental, como la de lesión 22q11, que genera el D. George, que se conocía así previamente, y la de lesión 7q11, que genera el síndrome Williams. Y una vez un paciente tiene o es portador de una microdeleción o una microdeleción, pues hay riesgo para que la descendencia presente esta microdeleción o microdeleción. Si un paciente, por ejemplo, sufre de D. George de lesión 22q11, ¿y cuál es la probabilidad de que sus hijos tengan esta condición? Pues 50%, porque la mitad de sus gametos van a ser portadores de la lesión y la otra mitad de sus gametos no van a ser portadores de la lesión. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a hablar ya de cada uno de estos reordenamientos estructurales. Iniciamos con las deleciones. Entonces, las deleciones se definen como la pérdida de un segmento de un cromosoma que origina un desequilibrio. Entonces, acá vemos en la imagen un esquema de un cromosoma, como hay una deleción del segmento 6 y 7. Puede ocurrir en cualquier punto del cromosoma y ser de cualquier tamaño. Las deleciones citogenéticamente visibles, como les mencionaba, mayor a 5 megabases que se pueden ver al cromosoma, al cariotipo, tienen una incidencia aproximada de 1 en 7.000 nacidos vivos. Las deleciones. El mecanismo de formación, entrecruzamiento desigual, una segregación homóloga, y se da el fenómeno de haploinsuficiencia, como les mencioné. Se está al contar con la mitad de la dosis génica, pues esto hace que se produzca la mitad de las proteínas esperadas. Las microdeleciones pues van a generar síndromes de anoxemia segmental, es decir, la mitad de la dosis génica va a estar presente, y pueden ser detectadas por cariotipos según el tamaño, por microarreglos y por Fish también. Las deleciones las podemos dividir en dos tipos. Unas que llamamos terminales, donde solamente ocurre un fenómeno de corte en el cromosoma y se pierde el segmento terminal, pues bien sea en el brazo corto o en el largo. O las deleciones intersticiales, que requieren dos cortes cromosómicos, porque ocurre en la mitad de uno de los brazos. Adicionalmente, pues cuando hay ese entrecruzamiento desigual entre dos cromosomas homólogos, en este caso pues estos dos, entonces podemos ver que al generar ese entrecruzamiento podemos tener un segmento que esté deletado, uno de los cromosomas queda con la deleción de la región y otro queda duplicado y hay triple insuficiencia. Aquí podemos ver un ejemplo, como se ven aquí al cariotipo y en el ideograma. Entonces acá vemos una deleción del brazo corto del cromosoma 5, que es responsable del síndrome Cri-du-Chat. Y también podemos ver una lesión intersticial que se dio en este segmento del brazo largo del cromosoma 13.
Entonces acá pueden ver las citobandas que están alteradas y como al perder todo este segmento, pues aquí solamente vemos este pedacito. Bueno, entonces para poner un ejemplo de lesiones, les estaba mencionando el síndrome Cri-du-Chat, donde hay lesiones del brazo corto, del cromosoma 5, también se conoce como 5P-. Fue descrito por Lejeune por primera vez en 1963 y lo describió porque los niños se caracterizan porque tienen un llanto durante la infancia que suena como el maullido de un gato. La incidencia de esta condición es de 1 en 5.000 a 1 en 50.000. Y es uno de los trastornos de lesión de genes contiguos más comunes. Se caracteriza por este llanto peculiar, dismorfismo facial, retraso en el crecimiento y en el desarrollo. Se ha visto que la incidencia es mayor en mujeres, con un porcentaje del 59%, según esta sociedad de pacientes con 5P-. Generalmente esta es la región comprometida, entonces el del brazo corto, la región 1, banda 5, subbanda 2, hasta la subbanda 3. La mayoría de las alteraciones son de novo, es decir, no heredadas. El 80 al 90% son de origen paterno durante la formación de los espermatozoides y entre el 10 al 15% ocurren por una translocación parental no agraciada, que son portadores de una translocación. Puede haber una lesión parcial en el segmento del brazo corto o que se pierda todo el brazo corto y ambos van a ser responsables del Cri-du-Chat. El tamaño es variable, puede ser de 560 kilobases a 40 megabases y la mayoría es de más o menos 33 megabases de los que presentan el fenotipo. El 80 al 90% son de lesiones terminales y el 3 al 5% pueden ser intersticiales. Y hay otros fenómenos poco frecuentes, pero que también son responsables del Cri-du-Chat. No se ha definido una región exacta o común en todas las rupturas, por eso es tan variable ese tamaño de la ruptura en el brazo corto del cromosoma 5 y no existe una correlación entre el tamaño de la lesión y la severidad de los síntomas. Puede haber incluso heterogeneidad fenotípica, es decir, hay miembros descritos de la misma familia con la misma lesión, pero que tienen fenotipos diferentes, es decir, unos con mayor compromiso cognitivo que el otro, por ejemplo. Y también se ha descrito individuos que tienen lesiones, pero no presentan ningún síntoma, y esto posiblemente pues, se debe por efectos de regulación génica, donde están interviniendo otros genes que ayudan a mermar un poco la sintomatología. No se han identificado alteraciones en la impronta, sin embargo se ha visto o se ha descrito en algunos casos aleatorios donde cuando la lesión es heredada de la madre, el retraso en el crecimiento y el desarrollo es un poco menor, pero realmente pues esto no se ha comprobado. Aquí vemos el cariotipo de un paciente con Cri-du-Chat, donde acá se ve la lesión del brazo corto del cromosoma 5. La correlación genotipo-fenotipo es muy variable, sin embargo podemos ver que hay diferentes loci dentro de esta región del cromosoma 5 que se ha descrito que pueden afectar el habla, el llanto, el maullido de gato, el retraso mental, el fenotipo facial, en fin. Como les estaba mencionando, puede haber pacientes que tengan la lesión y no
sea también un fenotipo normal. Y se ha visto que pérdidas entre 510 kilobases y 13 megabases son pacientes que no tienen ningún fenotipo. Que es importante también tener en cuenta cuando hay una lesión en uno de los cromosomas 5P, pero además en el otro es portador de alguna condición recesiva, pues el hecho de que aquí esté deletado el gen y aquí pues también esté dañada la codificación del gen porque hay una mutación puntual, pues eso puede generar que se manifiesten condiciones autosómicas recesivas. Entonces, un ejemplo en esta región es la disquinesia ciliar primaria, secundaria a la mutación de este gen que está ubicado en ese locus del brazo corto del cromosoma 5. Bueno, hace algunos años han intentado dosificar o entender cómo se comporta la dosis génica de los genes allí contenidos en esta región. Entonces encontraron que la región contiene más o menos 314 genes. De estos 37 que corresponden al 12% lograron clasificarse como insensibles a la dosificación. No importa si hay una copia o hay dos, es suficiente para que se produzca una cantidad óptima de proteína. Encontraron 5 genes que sí son sensibles a la dosificación y por tanto generan haploinsuficiencia, y encontraron 6 genes que tienen efecto para haploinsuficiencia, pero que es dependiente de otros factores génicos ambientales. Encontraron 2 genes que pueden ser haploletales, es decir, que si se pierde eso, genera letalidad y una muerte temprana. Pero no lograron información para 264 genes. Acá encontramos el grupo pequeño que les mencioné de haploinsuficiencia y pues son los que más se han descrito que se asocian al fenotipo. Entonces, este gen TER genera un acelerado acortamiento de los telómeros, este gen CA5A se asocia con el déficit cognitivo, el trastorno del espectro autista. Este gen de acá, MARCH6, es el que genera el maullido de gato en los pacientes. Y bueno, encontramos otros genes y esto que encuentran acá son las coordenadas génicas. Acá pues mencionábamos que hay unos de haploinsuficiencia condicional, es decir, que dependen del ambiente. Entonces encontramos todos estos de aquí, pero esto es como para mencionarles cómo se puede comportar un reordenamiento estructural, que tengan idea, solo profundicé un poco en este caso. Y encontramos estas características clínicas. Entonces les hablaba del llanto agudo, el maullido de gato, pueden tener microcefalia, tienen una cara redonda, el hipertelorismo que mencionábamos, los pliegues epicánticos que se ven por ejemplo en este caso, en este niño también los podemos ver claramente, aquí también, las fisuras palpebrales inclinadas hacia abajo, el puente nasal ancho, la baja implantación de los pabellones auriculares, que pues no necesariamente todos deben tener el mismo fenotipo, unos tags preauriculares o lesiones aquí preauriculares, las fisuras labiales también inclinadas hacia abajo, como lo pueden ver en este caso o en esta niña también, el cuello corto, la maloclusión dental, que también es característica. Acá vemos fotos de otros niños un poco más grandes y todo el fenotipo neurológico que pueden presentar, malformaciones cerebrales, compromiso del comportamiento, retraso en el lenguaje, en fin. Otro síndrome de lesión, es el Wolff-Hirschhorn. Este ocurre por delesión del brazo corto del cromosoma 4 o 4P-. Fue descrito en 1961 porque son pacientes que tenían alteraciones de la línea media, bajo peso al nacer, pobre desarrollo y convulsiones
confirmaron la de lesión en humanos. Recuerden que hacia los 60 aparecieron los estudios de cariotipo y permitieron caracterizar estos síndromes en los pacientes. Y más o menos hacia 1971 fue introducido el síndrome a la comunidad pediátrica. Esta es una lesión terminal. Inicialmente pues se consideró que esta era la región comprometida, pero a medida que mejoraron las técnicas de bandeo, pues se han documentado de lesiones más pequeñas en la misma región que también son responsables del mismo fenotipo. Dentro, pues lo que se ha documentado para 1981, se encontró que la lesión crítica de esta región genera retraso del crecimiento, pre y postnatal, alteración cognitiva, trastorno convulsivo y rasgos craneofaciales típicos. Bueno, en cuanto a el mecanismo para el diagnóstico, pues se puede hacer por citogenética convencional, donde encontramos de lesiones de gran tamaño en el 50 al 60% de los casos. Cuando utilizamos FISH con sondas dirigidas a esa región, en el 95% de los casos. Y microarreglos, que es el estudio de mayor resolución, pues nos ha permitido hacer el diagnóstico de todos los casos de Wolf. Aquí encontramos el ideograma de la región comprometida y podemos ver los diferentes genes que son críticos allí. Estas son las características faciales. Tienen un puente nasal ancho que se continúa hacia la frente, entonces acá vemos que ese puente nasal pareciera que se continúa hacia la frente. Acá en este bebecito está un poco más marcado. Tienen todos una frente prominente, la glabela también está prominente, hipertelorismo, fisuras pues, oculares anchas, los pliegues epicánticos que también se pueden presentar, un filtrum corto y la micrognatia. Y se ha descrito que estos pacientes tienen facies en casco de guerrero griego. Acá vemos otros pacientes y esta es la clínica. Pues ya les describí un poco los rasgos faciales, pero pues también pueden cursar con convulsiones, compromiso cognitivo, retraso en el neurodesarrollo, compromiso cardíaco, en la estructura del cerebro, en fin. Bueno, ahora vamos a hablar de las duplicaciones. Entonces, en las duplicaciones lo que ocurre es que hay una copia extra de un segmento cromosómico y esto va a generar una trisomía parcial. Son menos deleterias que una de lesión, porque acá lo que ocurre en general es que se produce un poco más de proteína. Hay genes que no pasa nada que se encuentren en triple dosis clínica, pero sí hay genes sensibles a la triplosuficiencia que generan pues, fenómenos o condiciones anormales. El mecanismo, igual que las de lesiones, ocurren en el entrecruzamiento desigual entre cromosomas y puede haber fenómenos donde ese intercambio pues, genere de un cromosoma una lesión y de otro cromosoma una duplicación. Y las duplicaciones pueden ser en tándem, es decir, que quedan seguidas, como vemos acá en esta imagen, o pueden ser invertidas, es decir, que el segmento duplicado se invierte. Acá vemos un ejemplo de una duplicación terminal en el cromosoma 15, en el brazo largo, y acá vemos el fenómeno por el cual ocurre. Entonces, tenemos dos cromosomas homólogos con sus respectivos segmentos A, B, C, D. Esos cromosomas homólogos van a sufrir fenómenos de rupturas para el entrecruzamiento
y entonces puede que el entrecruzamiento se dé entre este segmento y este segmento y este segmento y este segmento. Entonces cuando pasa así como en X, encontramos que un cromosoma quedó con el segmento C duplicado, pero el otro segmento pues perdió el segmento C, ¿verdad? Y podemos encontrar también fenómenos donde se unan estos dos con estos dos. Entonces acá vemos que hay un cromosoma discéntrico, es decir, ganó 2 centrómeros y además está duplicada tanto la región A como la región B. Y tenemos un fragmento acéntrico, es decir, que perdió el centrómero, y como perdió el centrómero no va a tener divisiones mitóticas ni meióticas y por tanto es un segmento que se va a perder. Acá vemos ejemplos de microdeleciones que generan pues síndromes por triplosuficiencia. Un ejemplo de ellos puede ser, también existe un síndrome descrito para el opuesto al DiGeorge, que es el síndrome de microduplicación 22q11, y también se caracteriza porque pueden tener cardiopatía al igual que la de lesión 22q11, tienen trastornos del comportamiento, entre otras condiciones. Bueno, otro de los fenómenos de reordenamiento estructural son las inversiones. En este caso los cromosomas requieren 2 rupturas y vuelven a reconstituirse con el segmento. Y lo que ocurre es que hay un giro de 180 grados. Por definición no van a causar ningún fenotipo anormal, pero sí pueden alterar la información genética. ¿Cuáles podrían ser los únicos fenómenos donde se genere un fenotipo anormal? Pues cuando se generan genes de fusión, como les había mencionado previamente. Por ejemplo, digamos no a nivel cromosómico, pero sí a nivel genómico, en hemofilia, que se produce porque hay una mutación en el factor 8 de la coagulación. Cuando hay fenómenos de inversión en el intrón 22 o en el intrón 1 del gen, se produce un daño en la producción de la proteína del factor 8 y la hemofilia es mucho más severa en estos hombres. Ya volviendo a nivel cromosómico, las inversiones las podemos clasificar en 2 tipos: pericéntricas, cuando comprometen el centrómero, y paracéntricas, cuando no comprometen el centrómero, y acá pues podemos ver que pueden ocurrir bien sea en el brazo largo o en el brazo corto. Acá podemos ver algunos ejemplos de esas inversiones. Acá encontramos una inversión en el cromosoma 9 en un segmento que compromete el centrómero, y podemos ver otra inversión en el cromosoma 2. Recuerden, las inversiones generalmente no van a comprometer el fenotipo, pero sí pueden comprometer el fenotipo de la descendencia. Entonces acá vemos cómo ocurren esos fenómenos. Acá tenemos un cromosoma normal con su orientación normal, el centrómero normal, presenta 2 fenómenos de corte, y lo que podemos encontrar pues es que se invierta este segmento, ¿sí? Ya la B va a quedar unida a la G y la C va a quedar unida a la H, y encontramos que hubo una inversión paracéntrica que no comprometió la localización del centrómero. Pero también podemos encontrar fenómenos donde ocurre la reorganización de esta manera. Este segmento de acá va a generar un fragmento circular acéntrico que no va a poder realizar mitosis o meiosis, y un cromosoma que tuvo una deleción importante de la C a la G. Acá, en otro ejemplo,
en anillo debe haber centrómero, sino es un segmento cromosómico circular acéntrico. Y acá hay otro fragmento acéntrico que se pierde. Como les mencionaba, las inversiones no comprometen el fenotipo, el problema va a ser en la descendencia. Entonces aquí vemos que la inversión de esta región de cromosoma 3, es decir, una inversión pericéntrica que compromete tanto el brazo corto como el brazo largo, va a generar reordenamientos estructurales y van a tener hijos con fenotipos comprometidos. Entonces, este es un caso de un paciente que tiene una duplicación del segmento distal del brazo largo del cromosoma 3 con una lesión del segmento distal del brazo corto del cromosoma 3. La recurrencia para los portadores de inversiones es superior al 40%. Y aquí pues vemos otro ejemplo de la inversión que compromete también de manera pericéntrica el cromosoma 8 y puede presentar pues un síndrome con lesión y duplicación parcial de cada uno de estos segmentos. Listo. El siguiente fenómeno son las translocaciones. En las translocaciones lo que encontramos es que hay un intercambio entre segmentos de dos cromosomas que generalmente no son homólogos. Si la ruptura se da en medio de un gen, pues los portadores, si la ruptura no se da en medio de un gen, es decir, no compromete ningún gen, los portadores no van a manifestar ningún fenotipo. Pero si se rompe algún gen en esa región, pues sí se va a presentar fenotipo. Se llama cromosoma derivado a aquel que contiene el centrómero. Entonces, en este caso hubo una translocación entre el cromosoma 8 y el cromosoma 17. Este cromosoma de acá, que contiene el centrómero, lo llamaremos derivado 8 y este de acá lo llamaremos derivado 17, que contiene el centrómero del cromosoma 17. Las translocaciones las vamos a dividir en dos grandes tipos. Las recíprocas, como este ejemplo de acá, que ocurren entre regiones terminales de cromosomas no homólogos y no hay pérdida de información genética. Y las robertsonianas, que son aquellas que ocurren entre cromosomas acrocéntricos. Y generalmente allí se da pérdida de los brazos cortos o las regiones satelitales de los cromosomas acrocéntricos. Entonces, las recíprocas, como les mencioné, es este entrecruzamiento entre cromosomas no homólogos en sus regiones o fragmentos terminales. La frecuencia, 1 de cada 600 recién nacidos vivos, el 95% se da entre cromosomas no homólogos, ocurre por un apareamiento anormal en la meiosis. Cuando es recíproco, recuerden, la cantidad de cromosomas no va a cambiar. Se generan cromosomas derivados, pero la cantidad de cromosomas es la misma, 46 cromosomas. El riesgo ocurre para la descendencia por la formación de gametos desequilibrados. Los portadores de translocaciones recíprocas es frecuente en varones que son infértiles, por eso una de las indicaciones de cariotipo es en personas con infertilidad o subfertilidad, y las mujeres con abortos recurrentes también pueden ser portadoras de translocaciones recíprocas. Aquí vemos el fenómeno, cómo se puede segregar los cromosomas cuando se es portador de una translocación recíproca. Entonces, acá tenemos el ejemplo de un paciente que es portador de una translocación recíproca entre el cromosoma 1 y el cromosoma 9. Entonces tiene un 1 derivado y un 9 derivado. Entonces,
¿Qué pasa? Cuando se están segregando los cromosomas en la producción de los gametos, puede haber una segregación alternante, es decir, así como en X, chun y chun, y vamos a encontrar que se produce una célula hija o un primer gameto que tiene su cromosoma 1 normal y su cromosoma 2 normal, que cuando se una con un gameto normal, pues van a tener una descendencia con un fenotipo normal. Y esta segregación alternante así en esta diagonal, pues va a generar un gameto balanceado con un derivado 1 y un derivado 9, donde este tiene este segmento del 1 y este de acá pues tiene este segmento que se perdió del 9. Entonces, pues va a formar gametos balanceados que al unirse con un gameto normal, pues en teoría va a tener hijos normales portadores de la translocación. Luego también se puede dar segregación adyacente, es decir, trazando aquí una línea horizontal, entonces la mitad hacia arriba va a ser este cromosoma 1 con este derivado 9, que lo que nos va a generar es una trisomía parcial del 1 cuando se una con un gameto normal y una monosomía parcial del 9 porque nos hace falta un segmento del 9. Entonces acá ya vamos a tener una descendencia afectada. Y la segregación de estos dos, entonces nos va a dar una monosomía parcial del 1, nos hace falta un pedacito del 1, y una trisomía parcial del 9. Y también puede generarse una segregación así en vertical, entonces estos dos van a formar una trisomía parcial del 1 con una monosomía parcial del 9 y estos dos de acá una trisomía parcial del 9 con una monosomía parcial del 1. Y también se pueden dar unas segregaciones un poco más raras, donde por ejemplo encontramos que estos tres se van juntos y este solito queda aparte. Entonces acá también podemos encontrar una trisomía parcial del 9 con una trisomía parcial del 1 y aquí cuando se va este solito, ¿cierto? Se quedaron estos tres y se quedó este solito, entonces va a haber monosomía parcial del 1 y monosomía parcial del 9. Y la otra alternativa, entonces, que se vayan estos tres así, estos tres, 1, 2, 3, así, que van a generar una trisomía del 1 y acá vamos a tener una monosomía del 9. Acá pues sí está conservada la cantidad cromosómica del 9. Bueno, eso era para los fenómenos de translocaciones recíprocas. Ahora vamos a hablar de las translocaciones robertsonianas. En las translocaciones robertsonianas, ¿qué ocurre? Implica que dos cromosomas acrocéntricos se fusionan cerca de sus regiones centroméricas o regiones satélites y van a perder sus brazos cortos. La frecuencia es de 1 en 1000 y pues estas son las regiones de los brazos cortos que van a estar comprometidas. Recordemos, estos son los cromosomas acrocéntricos y estos son los cromosomas afectados en las translocaciones robertsonianas. 13, 14, 15, 21 y 22. Aquí falta el cromosoma Y también como cromosoma acrocéntrico, pero no es frecuente encontrar translocaciones robertsonianas con un Y. La unión de estos satélites va a hacer que se generen cromosomas metacéntricos, es decir, con un único centrómero en la mitad, y eso va a hacer que cambie el número cromosómico. Entonces, cuando una persona es portadora de una translocación 14-21, pues uno solamente ve 45 cromosomas y hay un 14-21 que está unido.
el 90% de las translocaciones robertsonianas ocurren durante la meiosis 1 materna, y un ejemplo es que pueden favorecer el síndrome Down cuando son portadores de una translocación 14-21, 13-21, por ejemplo, o 21-21, que también se ha descrito. Cuando hay hombres portadores de translocaciones robertsonianas, se ha descrito que tienen un riesgo 7 veces mayor de infertilidad. Existen dos translocaciones robertsonianas que son relativamente frecuentes en la población general, que son la 13-14 y la 14-21. Estas dos son las más frecuentes. La 13-14, una de cada 1.300 personas es portadora de esta translocación y es la más frecuente en nuestra especie. Y también se han descrito individuos homocigotos que son portadores de esta doble translocación robertsoniana. Es decir, que al cariotipo vamos a ver 44 cromosomas, porque en los dos casos el 13 y el 14 están unidos. Aquí vemos un ejemplo de cómo se puede generar el síndrome de Down en portadores de translocaciones robertsonianas. Entonces, espero que se entienda. Si no se entiende, si los dibujo. Tenemos un heterocigoto que es portador de esta translocación robertsoniana, entonces tiene un cromosoma 14 libre, un cromosoma 21 libre y un cromosoma 14-21 traslocado, que pues va a tener sus hijos con un paciente, con una pareja que tiene su complemento cromosómico normal con sus dos cromosomas 14 y 21 libres. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de los gametos para este portador? Entonces, una, que se quede un cromosoma 21 solito con un cromosoma 14-21 traslocado, es decir, digamos que los dividimos así, y otros gametos que van a tener solamente el cromosoma 14, entonces va a haber una monosomía 21. Otra opción para este portador, entonces, es que se una el traslocado con el 14, como ocurre acá, y que quede el 21 solito, como ocurre acá. Y la otra opción es que quede el traslocado solito con el 14 y el 21 libre. Entonces, tenemos 6 posibilidades de gametos diferentes y vamos a ver cómo o cuál es el resultado de aparearse con un progenitor normal. Entonces encontramos en este caso que al unirse con un 14 y un 21 normales, pues encontramos la cantidad de 14 normales, pero hay una trisomía 21, es decir, esta unión va a producir síndrome Down. En este caso, al unirse con un gameto normal, pues hay una monosomía del 21 y es incompatible con la vida, o sea, este se aborta. En este caso, entonces al unirlo con un gameto normal, vamos a tener que quedó con 3 cromosomas 14, la trisomía del 14 es inviable y también se aborta. Vamos a quedar también la otra opción, tener un 21, pero acá este gameto no tiene el 14, la monosomía del 14 es inviable y se aborta. En este caso, lo que va a ocurrir, un gameto portador de la translocación con un gameto normal, pues va a ser un paciente normal portador de la translocación robertsoniana 14-21. Y acá, pues la unión de dos gametos normales va a dar un fenotipo normal. Entonces, cuando uno hace el asesoramiento genético de los portadores con translocaciones robertsonianas, ¿qué encuentra? El 50% van a ser abortados, ¿cierto? Dijimos monosomía del 21 abortada, monosomía del 14 abortada y trisomía del 14 abortada.
El 33% de los hijos vivos van a tener síndrome Down. El 66% van a tener un fenotipo normal de los vivos, donde esos, de los normales, pues la mitad van a ser portadores de una translocación robertsoniana. Entonces eso es súper importante porque no es tan infrecuente encontrar portadores de translocaciones robertsonianas, y entonces el riesgo general de síndrome Down de 1 en cada 750 embarazos se vuelve 1 de cada 3 en estos portadores. La frecuencia es muchísimo más alta. Listo. Finalmente, para hablar sobre las inserciones, acá lo que ocurre es que, bueno, todavía hay una translocación no recíproca. Es decir, estas son bastante raras. ¿Por qué? Porque se requieren 3 cortes para que haya inserciones, ¿verdad? Aquí vemos, hay un corte acá en este segmento 5, otro corte acá, y además tuvo que ocurrir un corte en otro cromosoma para insertar todo un fragmento en otro cromosoma. Entonces eso hace que las inserciones sean realmente raras. Y pues esto también puede generar fenómenos de desequilibrio, donde pues acá hubo una lesión y se dio pues este fenómeno de desequilibrio. El riesgo promedio de tener un hijo con un fenotipo anormal pues va a ser muy elevado, hasta el 50%, y cuando se encuentran inserciones cromosómicas o portadores de inserciones, está indicado hacer diagnóstico prenatal. Y estos loci o estas regiones cromosómicas son frecuentes para presentar fenómenos de inserciones. Bueno, para mencionar, los cromosomas dicéntricos son aquellos segmentos que quedan con 2 centrómeros, y la presencia de 2 centrómeros para que se puedan llevar a cabo las mitosis pues requiere que uno de los centrómeros se silencie o se inactive, y de esta manera poder ser mitóticamente estables. Los más comunes son los relacionados con los cromosomas sexuales, y pues también ocurren los cromosomas acrocéntricos o en las translocaciones robertsonianas, donde a veces puede que se conserven los 2 centrómeros, pero uno debe inactivarse para que se puedan llevar las mitosis y las meiosis normalmente. Otro fenómeno estructural son los isocromosomas, y ocurre porque hay una mala separación de los centrómeros durante la anafase. El cromosoma no se va a dividir de manera vertical para separar los cromosomas homólogos y que cada uno quede con un brazo largo y un brazo corto, sino que la división va a ser transversal u horizontal, y esto va a hacer que al separarlos quede un cromosoma con 2 brazos cortos y un cromosoma con 2 brazos largos. El que conserve el centrómero pues es el que va a continuar, el que no se pierde. Aquí también encontramos que los isocromosomas son frecuentes en los cromosomas sexuales, y así es como se denotan los isocromosomas cuando uno describe el cariotipo, con esta letra I. Entonces aquí encontramos un isocromosoma del brazo largo del cromosoma X, y se ve así con 2 cromosomas largos. Los mecanismos de formación de los isocromosomas, entonces un error en la división del centrómero en la meiosis 2, o que haya un intercambio de un brazo de un cromosoma con su homólogo o con su cromatida hermana. Entonces acá lo vemos un poquito
mejor en una imagen. Entonces, como les estaba mencionando, fenómeno 1, que ocurra un corte transversal. Ese corte transversal pues está generando que quede con dos brazos y el que conserva el centrómero, que supongamos en este caso sea el brazo largo, los dos brazos largos de este cromosoma, pues nos van a formar un isocromosoma. Y los otros fenómenos es que se den unos cortes terminales entre dos cromosomas homólogos y esto hace que se unan esos segmentos y encontramos un isocromosoma isodicéntrico porque tiene dos centrómeros donde encontramos que son cromosomas homólogos. Y también se puede dar entre cromátides hermanas, exactamente igual, se pierden los dos segmentos terminales y cuando se unen tenemos un cromosoma isodicéntrico, pero de cromátides hermanas, es decir, que tienen los brazos genéticamente iguales. Un síndrome descrito es el isocromosoma 12p, que aparece el síndrome Pallister-Killian, que ocurre en portadores de este isocromosoma de dos brazos cortos del cromosoma 12. Eso va a hacer que haya una dosis génica de 4 veces del brazo corto del cromosoma 12. Y acá podemos ver el cariotipo de ese paciente, donde pues tiene 4 veces los brazos cortos del cromosoma 12 y se genera el síndrome. Este es el fenotipo de los niños, tienen una frente prominente, abombada, las fisuras palpebrales oblicuas hacia abajo, los pliegues epicánticos, el puente nasal deprimido, bueno, en fin, tienen malformaciones cardíacas, déficit cognitivo, retraso en el neurodesarrollo, pero aquí vemos que los pacientes tienen 4 brazos cortos del cromosoma 2. Y existen otros que se llaman cromosomas marcadores, que son segmentos cromosómicos que al microscopio, cuando se revisa el cariotipo, no se puede decir esto es un pedacito de un 1, de un 2, de un 3, de un 4 y lo llaman marcador. Suelen presentarse en mosaico y pues constituyen un elemento extra o un complemento cromosómico adicional. Cuando son grandes pueden tener información de ambos brazos, generalmente son de novo con una frecuencia de unos 2500 y el riesgo pues va a depender del cromosoma del que provenga, o sea, de eso va a depender el fenotipo adicional que se pueda generar con ese cromosoma marcador no identificado. Y se utilizan diferentes técnicas moleculares para identificarlos, como el FISH, que son sondas dirigidas a diferentes segmentos cromosómicos, y el hecho de que haya una marcación extra pues nos va a mostrar qué cromosoma extra es el que se está marcando. Y también se puede hacer por microarreglos, donde nos dice pues qué hay de más. Los cromosomas en anillo, que ya les había mencionado, a veces se pueden al cariotipo describir como marcadores porque son muy pequeñitos y no se sabe a qué corresponde. Se da porque hay dos rupturas terminales y esa pérdida de las regiones teloméricas hace que se enrolle el cromosoma, y pueden ser estables cuando el centrómero pues se mantiene, y es más frecuente encontrar anillos en el cromosoma 13 o 18, pero es importante también tener en cuenta que puede haber repercusiones en el fenotipo si comprometen algunos genes. Finalmente, para mencionar las técnicas diagnósticas para documentar estas anomalías cromosómicas,
cromosómicas estructurales encontramos diferentes técnicas. El cariotipo, que ya se los había mencionado. Las limitantes del cariotipo es, uno, que requerimos hacer cultivo celular. Si no logramos llevar las células a metafase, no vamos a poder identificar los cromosomas. ¿Qué pasa? Si toman el tubo incorrecto, si pasan más de 72 horas a temperatura ambiente, se pierde la inestabilidad, pues la estabilidad del ADN para llevar a cultivo. Entonces, generalmente uno sufre mucho, sobre todo en las biopsias de médula ósea o en los cariotipos que se hacen en líquido amniótico, porque toman el líquido amniótico pero no lo llevan de una vez al laboratorio a cultivo, y cuando llegan al laboratorio pues ya no está disponible la muestra y no se pudo saber, y pues en una madre embarazada que se sometió a una amniocentesis, pues es muy triste que no haya crecimiento celular. Otra de las limitaciones pues es que la resolución de 5 megabases es bastante grande y no se puede ver microdeleciones o microduplicaciones. Permite ver arreglos de gran tamaño y bueno, acá les mencioné esto. Aquí vemos un poco cómo es la técnica para elaborar un cariotipo. Entonces, como les mencioné, se requiere hacer cultivo. Según el tipo de tejido, se requieren 72 horas o más en el cultivo. Se utiliza, por ejemplo, colchicina para mantener los usos mitóticos y poder ver los cromosomas. Además, se utilizan soluciones osmóticas para que las células se hinchen y poder ver un poco regados los cromosomas y poder clasificarlos mejor. Y pues la tecnología cada vez mejora mucho más, y pues ya no solamente se utilizan las tinciones, sino que los microscopios de alta resolución hace que por inteligencia artificial le organizan a uno prácticamente los cromosomas. Existe una nomenclatura desde citogenética y citogenómica. Entonces es importante conocerla o conocer las generalidades cuando uno lee un estudio de cariotipo para entender qué es lo que está ocurriendo. Aquí vemos la translocación 922, que se las he mencionado un montón, pero importante, en el segundo paréntesis encontramos cuál es la región donde ocurrió el corte en el cromosoma 9, y en la segunda parte del paréntesis encontramos cuál es la región donde ocurrió el corte en el cromosoma 22. La técnica de Fish es una técnica de hibridación fluorescente in situ. Entonces, como les he venido mencionando, aquí utilizamos sondas fluorescentes dirigidas a los cromosomas de interés. Entonces, si yo tengo un paciente con Down y quiero saber si pues tiene la cromosomopatía, entonces uso sondas dirigidas al cromosoma 21, y en este caso, digamos, veo 3 marcaciones de sonda para el cromosoma 21 y digo síndrome Down. Pero acuérdense que el diagnóstico del síndrome Down es clínico. Solo con ver al paciente yo puedo hacer el diagnóstico. Lo utilizo es para confirmar si está libre o está traslocado, porque esto cambiaría el asesoramiento genético a los padres. Otra técnica es la técnica de MLPA, que es una amplificación de sondas dependiente de lesión. Aquí básicamente lo que hago es que tengo una región de interés, voy a utilizar sondas dirigidas a esa región de interés, que solamente se van a unir a esa región de interés si la región está íntegra. Si hay una lesión, pues no va a haber ligación de esas sondas, ¿sí? El hecho de que no haya ligación de esas sondas, pues va a hacer que no se amplifique y por tanto no haya una señal. Y por eso nos sirve para ver algunas microdeleciones o microdeleciones para regiones específicas.
En los microarreglos cromosómicos es un estudio bastante útil para ver los reordenamientos desequilibrados, porque en este caso yo lo que hago es que tengo una matriz que tiene todo el genoma representado, tiene sondas para todos los pedacitos del cromosoma 1, 2, 3, 4, 5, 6, así sucesivamente, y le siembro la muestra del paciente. Esas sondas por complementariedad se van a parear con el ADN de mi paciente y me van a decir, por ejemplo, si hubo regiones que no se aparearon, se va a ver rojo y es decir, está deletado. Las regiones que sí se apareen están en amarillo y está normal. Y las regiones que estén más veces van a generar una mayor marcación fluorescente, por decirlo así, y se van a ver rojas, ¿sí? Esto es un ejemplo. Entonces acá lo que se utiliza es un chip y me sirve para ver los reordenamientos desequilibrados. ¿Por qué y cuál es la limitación de los microarreglos cromosómicos? Pues que no voy a poder ver esos reordenamientos equilibrados. Si hay una inversión, no la puedo ver. Si hay una translocación recíproca, como la dosis génica se mantiene, pues tampoco la voy a poder ver. Siempre que sean balanceados los reordenamientos, no los voy a poder ver a través de esta técnica. Y eso era todo. Muchas gracias.